En lo profundo de un bosque, envuelto en una niebla antinatural, se alzaba una casa solitaria. Sus ventanas, como ojos vacíos, miraban al mundo. La casa fue una vez un lugar de calor y risas. Ahora era un recipiente de horror inimaginable. Los lugareños susurraban historias de una mujer y un incendio. Hablaban de una maldición que perduraba, atrapando almas dentro de sus muros en descomposición. Pocos se atrevían a acercarse a la casa. Aquellos que lo hicieron hablaron de una abrumadora sensación de temor, una sensación de ser observados por ojos invisibles. Magdalena, la llamaban. Una mujer de belleza asombrosa con cabello como oro hilado y ojos que albergaban la calidez del sol. Vivía en la casa con sus 2 hijos, un niño y una niña, la viva imagen de su madre. Su risa era la única música que se atrevía a romper el silencio del bosque. Entonces, la tragedia golpeó. El esposo de Magdalena, un leñador, murió en un accidente mientras talaba árboles. El peso de su dolor era aplastante. Una noche, llevada al límite por la desesperación, Magdalena tomó una decisión fatídica. La gente del pueblo descubrió los restos carbonizados de la casa a la mañana siguiente. Los susurros sobre la locura de Magdalena se extendieron como la pólvora. Algunos se compadecieron de ella, mientras que otros la condenaron. Los cuerpos de los niños nunca fueron encontrados. Se decía que sus almas, atadas a la casa por el acto inexplicable de su madre, permanecieron atrapadas dentro de sus maderas carbonizadas. Los años se convirtieron en décadas. La casa permaneció intacta, una silueta austera contra las estaciones cambiantes. Sucesos extraños comenzaron poco después del incendio. Una noche, un grupo de adolescentes, envalentonados por la bravuconería juvenil y una buena dosis de coraje líquido, decidieron explorar la casa abandonada. Querían demostrar que las historias no eran más que folclore. Entraron a la casa, sus risas resonando en los pasillos vacíos. Pronto descubrieron que es mejor dejar algunas leyendas intactas. El aire dentro de la casa era pesado y opresivo. El olor a madera quemada persistía, un recordatorio constante de la tragedia que se había desarrollado entre esos muros. Entonces comenzaron los gritos. Los adolescentes, desaparecida su bravuconería, corrieron por sus vidas. El pueblo de Oak Haven, ubicado en el límite del bosque, había vivido durante mucho tiempo a la sombra de la casa maldita. Durante generaciones, sus habitantes habían transmitido la historia de Magdalena y su feroz fallecimiento. La historia, una escalofriante mezcla de realidad y folclore, se había convertido en parte integral de la identidad del pueblo. Con el tiempo, la leyenda había perdido algo de su potencia. La generación más joven, criada con una dieta de leyendas urbanas e historias de terror de Internet, descartó la historia como un cuento de viejas. Los turistas, atraídos por la macabra historia de la casa, comenzaron a visitar Oak Haven. La afluencia de forasteros trajo consigo una sensación de inquietud. La llegada de los turistas coincidió con una serie de sucesos extraños en Oak Haven. Una tarde, cuando el sol comenzaba su descenso, proyectando largas sombras sobre el tranquilo pueblo de Oak Haven, llegó un extraño. Era alto y demacrado, con penetrantes ojos azules que parecían verte a través de ti. Su nombre era Padre Michael, y era sacerdote. El Padre Michael había llegado a Oak Haven en respuesta a una carta del anciano sacerdote del pueblo, el Padre Thomas. La carta, llena de urgencia y temor, hablaba de una oscuridad que había descendido sobre el pueblo. El Padre Michael, un hombre de Dios pero también pragmático, escuchó atentamente las preocupaciones del Padre Thomas. Los 2 sacerdotes, unidos por su fe y su preocupación compartida por el pueblo de Oak Haven, decidieron investigar la casa maldita.
El bosque pareció resistirse a su avance a medida que el padre Michael y el padre Thomas se aventuraban más profundamente en sus oscuras profundidades. El aire se volvió pesado con el olor a tierra húmeda y hojas en descomposición. La luz del sol, luchando por penetrar el denso dosel, proyectaba sombras largas y misteriosas que bailaban a su alrededor como espíritus inquietos. ¿Estás seguro de esto, Michael?, preguntó el padre Thomas, su voz apenas un susurro. Debemos tener fe, Thomas, respondió el padre Michael, su voz firme a pesar de la creciente sensación de inquietud que lo corroía. Cuando se acercaron al claro donde se encontraba la casa, un viento frío azotó los árboles, trayendo consigo un aullido bajo y lúgubre. ¿Escuchas eso?, susurró el padre Thomas, con los ojos muy abiertos por el miedo. Es solo el viento, Thomas, dijo el padre Michael, aunque no pudo evitar la sensación de que los estaban observando. La casa se alzaba ante ellos, una silueta retorcida contra el cielo que se oscurecía. Sus ventanas, oscuras y vacías, los miraban como los ojos de un depredador. La pintura, antes brillante, ahora era de un gris enfermizo y descascarado, y el porche se hundía precariamente como si estuviera a punto de derrumbarse sobre sí mismo. El padre Michael dio un paso al frente, con la mano sobre el pomo de la puerta deslustrado, dudando un momento antes de empujar la puerta para abrirla. El interior de la casa estaba sumido en la oscuridad, el aire denso por el olor a humedad y descomposición. Mientras avanzaban cautelosamente por la casa, cada habitación a la que entraban parecía emanar su propio tipo de horror particular. En el salón, donde se decía que Magdalena había provocado el incendio, aún se veían los restos carbonizados de los muebles. El padre Michael no podía evitar la sensación de que los estaban observando, que algo acechaba fuera del alcance de su luz parpadeante. Las tablas del suelo crujieron en señal de protesta cuando el padre Michael y el padre Thomas subieron las escaleras que crujían. El aire se volvió notablemente más frío cuando llegaron al rellano, lo que les provocó un escalofrío por la columna vertebral. Las sombras bailaban y se retorcían a la luz parpadeante de la lámpara de queroseno que sostenía en alto el padre Michael. «Dios mío, ¿qué fue eso?», jadeó el padre Thomas, agarrando el brazo del padre Michael. «Quédate cerca, Thomas», dijo el padre Michael, levantando la lámpara más alto. A medida que se acercaban a la habitación al final del pasillo, el gruñido se intensificó, transformándose en un chillido espeluznante. El padre Michael abrió la puerta de la habitación de un empujón, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La luz de la lámpara iluminó una escena de completo caos. La habitación estaba vacía. No había señales de los niños cuyas risas habían resonado por el pasillo, ni rastro de la criatura que había soltado ese escalofriante chillido. La única evidencia de que no habían imaginado todo era la persistente sensación de temor que flotaba en el aire, espesa y sofocante. Era como si un animal salvaje hubiera estado atrapado aquí, enloquecido por su encierro. Se arrodilló, examinando las marcas de garras más de cerca. Eran demasiado profundas, demasiado grandes para pertenecer a un animal común. «Michael, tenemos que irnos de este lugar», susurró el padre Thomas, su voz apenas audible. El padre Michael sabía en su corazón que el padre Thomas tenía razón. La maldición de la casa en el bosque continuó. Se extendió hacia afuera desde el epicentro, filtrándose en la estructura misma del pueblo de Oakhaven. La gente del pueblo, una vez escéptica de las viejas historias, ahora se veía obligada a enfrentarse a la escalofriante realidad de que es mejor dejar algunas leyendas intactas. El padre Michael, con la fe probada pero no quebrantada, juró romper la maldición que mantenía a Oakhaven bajo su control. Sabían que su tarea sería peligrosa, que la entidad a la que se enfrentaban era poderosa y estaba alimentada por décadas de dolor y sufrimiento.
pero también sabían que no podían quedarse de brazos cruzados mientras la oscuridad consumía el pueblo al que habían llegado a llamar hogar. Armados con su fe y un creciente arsenal de conocimientos sobre lo sobrenatural, se prepararon para enfrentarse al mal que acechaba entre los muros de la casa maldita. La maldición de la casa en el bosque había despertado, y su hambre de almas estaba lejos de ser saciada.